creo que empecemos con la segunda, porque creo que es muy interesante lo que pasó. Un incumplimiento de contrato en una audiencia ordinaria, donde llegamos afortunadamente a ver toda la prueba documental, hasta que hubo un pequeño problema, pero creo que empecemos a hablar cómo fue el debate de la prueba documental y este dilema que encontramos de cómo se refieren a la misma. Sí, el punto fue interesante, que incluso nos tocó el día siguiente hablar con el doctor Paul, con Thais, para poder aclarar ciertas situaciones en cuanto al traslado de la prueba, porque lo que sucedió en la audiencia es que se leía la prueba documental, por ejemplo el actor leía su parte pertinente, evidentemente, porque eran demasiadas fojas, y lo que hacía la contraparte al momento de correr el traslado a la prueba, la contraparte no se refería a lo que había dicho la persona que había leído la parte pertinente de la prueba, sino que utilizaba cualquier otra foja del mismo expediente, evidentemente, para poder de alguna u otra manera presentar algún tipo de prueba. Y ahí fue cuando la jueza tuvo que intervenir y hacerles acuerdo a los abogados que solo pueden referirse en la parte en la que lo ha hecho la contraparte al momento de correr el traslado a la prueba. Entonces eso nos dejó pensando bastante tiempo y lo aclaramos después con el doctor en clases. Pero la contraparte, creo que te acuerdas de lo que pasó con la contraparte, cómo lo hicieron, porque lo lograron hacer la misma estrategia, pero lo hicieron bien al final. Sí, o sea, lo que pasaba es que básicamente la parte actora exponía su prueba, hablaba de ella, y entonces la parte demandada lo que intentaba era contradecirles con sus propias palabras, con su propia prueba, en una etapa en la que no debía hacerse eso. Se debía escuchar las pruebas y no debía contraprobarse, básicamente. Entonces ahí la jueza intervino muchísimas veces, le aclaró al abogado de la parte demandada que no se debía hacer eso, que se debía respetar los tiempos, que se debía respetar la etapa en la que estaba la audiencia, y simplemente el otro abogado no respetaba, seguía. La jueza tuvo que repetirlo muchas veces. Es algo que nosotros como estudiantes lo vivimos por primera vez, pero seguramente muchos abogados lo viven muy constantemente, y es un problema general en el país, en la justicia, que es algo que, bueno, o sea, le quita eficacia a las audiencias. Entonces, yo creo que cerramos ya con cómo fue que esta audiencia no fue la más satisfactoria, porque no sé si se acuerdan cuando debían llamar al testigo principal. La parte actora tenía que dar su declaración, y al final no lo hizo. Hay un problema médico ahí, un certificado. Sí, fue un problema médico de una fractura de pierna, pero al final creo que esto debió empezarse. Creo que acá hay ciertos principios que deberían evaluarse, como el principio de inmediatez. No sé qué tanto. Se le debe dar los recursos a la persona, así esté lesionada, para que pueda atender y seguir dilatando el proceso, violentando el principio de economía procesal. Así como en la primera audiencia en la que fuimos.